Así inicia Es Noticia, noticia especial de fin de año. Qué placer estar con ustedes y quiero compartir lo que sucedió en América Latina durante todo este 2018 que ya llega a su fin. Un tema central que ustedes vieron a través de la pantalla de Telesur y también en nuestra multiplataforma, la lucha estudiantil en el año 2018. Vamos a entregarles a todos ustedes con información, análisis, ese panorama. Lo vamos a revisar con unas naciones específicas donde hubo mucho movimiento. Lo vemos primero en titulares. La primera arista en Colombia. El movimiento estudiantil marchó todo el año con claras exigencias. Financiación para universidades públicas, rescate de su deteriorada infraestructura. En varios momentos apoyaron marchas contra la reforma fiscal del presidente Duque y la paz, un tema fundamental. Tenemos una segunda arista y nos iremos hasta el sur del continente, hasta Argentina. Los estudiantes marcharon este 2018 con docentes y gremios de trabajadores públicos. Aunque en la segunda mitad del año las movilizaciones se centraron en el rechazo al Fondo Monetario Internacional, las paritarias, el modelo neoliberal, las agresiones a la protesta social, todo esto marcó la agenda. Y tenemos una tercera arista, esto se da en Chile. El eco por una educación pública, gratuita y de calidad se escuchó también todo 2018. En un año con cambio presidencial, Michelle Bachelet se fue sin cumplir sus promesas y el electo Sebastián Piñera da la espalda al movimiento estudiantil que exige atención a una deuda sin duda histórica. Tenemos allí las aristas, tenemos la información, tenemos el análisis. En este Noticia Especial que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos este especial en Colombia, por eso les decimos, es Noticia Colombia. La movilización estudiantil en defensa de la educación pública no se detuvo este 2018. Estudiantes del sector público y privado, acompañados de docentes, protagonizaron múltiples jornadas de protesta. Las principales exigencias estuvieron dirigidas al rescate de los centros de estudio y la financiación. Al finalizar el año y tras una huelga de 2 meses, una paralización de 2 meses, estudiantes y gobierno llegan a un acuerdo que deberá materializarse en 2019. A continuación les ofrecemos una radiografía de lo sucedido este año que termina. Durante todo el año, miles de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios marcharon en las principales ciudades del país para exigir al gobierno mayores recursos para la educación superior, al verse severamente afectados por la crisis del sector. En un inédito hecho, sectores públicos y privados se unieron por la misma causa. Movimientos estudiantiles y federaciones nacionales del sector fueron partícipes de la creciente convulsión social. Las movilizaciones arreciaron a partir del segundo semestre del año y estuvieron caracterizadas por la fuerte represión policial, con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. El descontento social tiene justas razones, un déficit histórico en la educación pública que se estima en $1.000 millones y en $4.700 millones en infraestructura, según cifras del sistema universitario estatal. A esto se suma la deuda histórica con las universidades, calculada en $4.100 millones. Estudiantes y profesores del nivel superior denuncian que las plantas físicas no reciben recursos para su sostenimiento desde hace varios años. Un claro ejemplo son los daños estructurales en varios de los edificios de la Universidad Nacional, la más importante del país. Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, asegura que la Nacional tiene un déficit de $19.000 millones, mientras que la Universidad de Antioquia duplica la cifra, por lo que resulta casi imposible cubrir los últimos meses de salario del año y las prestaciones sociales de los docentes.
Para paliar esos gastos, Hernández recordó que en otras ocasiones las instituciones han pedido adelantos de las vigencias futuras que les corresponden, pero en esta ocasión habría que pedir 3 adelantos del presupuesto, haciendo que el 25% del dinero destinado al sector para el 2019 sea usado para cubrir la deuda del 2018. Esto significaría que las universidades terminarían paradas a mitad del año próximo por falta de dinero. Además, en reiteradas ocasiones, el sector solicita al gobierno que replantee el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual detalla que el financiamiento de las universidades se otorga según el índice de precios al consumidor. Los rectores de las instituciones aseguran que, como dicho índice solo cubre la inflación causada cada año, su presupuesto en términos reales está congelado. También reclaman un mayor presupuesto para la investigación científica y tecnológica a través de Colciencias. Frente a este crítico panorama, estudiantes y profesores de las 32 universidades públicas protagonizaron un paro de actividades de casi 2 meses. A pesar de la medida de presión, no lograron alcanzar un acuerdo en la mesa de negociación con el gobierno, espacio en el que nunca participó el presidente del país, Iván Duque. La indisposición del gobierno representó la congelación del semestre académico, que deberá ser recuperado a inicios de enero próximo. Este recorrido nos lleva ahora a Argentina. Los estudiantes, sindicatos, docentes, trabajadores universitarios de sectores públicos y privados se movilizaron durante todo el año para exigir mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector. Se niegan a aceptar los escuetos aumentos y reformas sin consulta del gobierno del presidente Mauricio Macri. Las calles de Argentina fueron escenario de múltiples protestas protagonizadas por movimientos estudiantiles y miembros de sindicatos docentes para denunciar la crítica situación del sistema educativo. Las jornadas se caracterizaron por las más de 10 huelgas nacionales en todos los niveles educativos, la paralización de las 57 universidades del país por más de un mes, la toma de instalaciones educativas y el dictado de clases en la vía pública. Estudiantes y rectores denunciaron la falta de presupuesto que en muchos casos no permitiría a las universidades llegar a fin de año. Uno de los casos más críticos es el de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, UNAG, al sur de la ciudad de Buenos Aires, la capital. Según el medio local El Destape, la Casa de Estudios había solicitado un presupuesto de $18,3 millones. Solo le fue asignado $16 millones. El escenario laboral también es dramático. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación SUTEBA, la Confederación de Trabajadores de la Educación CETERA, el Sindicato de los Docentes Privados ADOP reclaman 4 ejes fundamentales: la paritaria nacional docente, salarios dignos, más presupuesto educativo y la defensa del régimen jubilatorio docente que está en la mira de Cambiemos. Este es el segundo año que el gobierno no realiza la paritaria. En 2017 fue suspendida y en enero pasado el presidente Mauricio Macri la eliminó por decreto. Con la supresión de la paritaria, al gobierno le quedó el camino libre para reducir los fondos destinados a las provincias más necesitadas. El plan de la Casa Rosada es dejar de pagar el FONIT en 2019 y el criterio de Cambiemos es que cada provincia pague lo que pueda según sus recursos. Durante meses, los gremios docentes mantuvieron conversaciones con el gobierno argentino sobre el contrato colectivo. Sin embargo, la oferta salarial del 15% a mitad de año fue rechazada debido a que no se ajustaba a la inflación. Tanto profesores como estudiantes rechazan también las medidas sin consultas del gobierno, entre ellas la aprobación de la ley de la creación de la Universidad Docente Unicaba, una reforma educativa que pone en peligro los 29 profesorados docentes de la capital. Además, la represión policial a las movilizaciones de los docentes generaron aún más indignación en el gremio. Las expresiones de calle fueron parte de escenarios permanentes de movilizaciones en el país desde diciembre pasado, en rechazo a las políticas regresivas del gobierno macrista y también al Fondo Monetario Internacional. Seguimos ahora con la nación vecina de Argentina, con Chile. Estudiantes y docentes de todos los niveles aseguran que la educación en ese país sigue generando segregación, esa es la palabra que usan. Denuncian que las administraciones de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera no marcaron una diferencia sustancial. El mantenimiento del modelo privatizador los motivó a salir a las calles a lo largo de todo el año. Las demandas del sector no son más que deudas históricas del Estado con el pueblo chileno. Miles de estudiantes chilenos se mantuvieron en las calles de las principales ciudades del país para denunciar las políticas educativas impulsadas por el gobierno. A solo un mes de su llegada al Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera tuvo que enfrentar la primera gran protesta en contra de su administración, protagonizada por movimientos estudiantiles apoyados por otros gremios. En su anterior administración, entre 2010 y 2014, Piñera también enfrentó la mayor ola de protestas estudiantiles en varias décadas.
Las principales organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias del país, entre ellas la Confederación Nacional de Estudiantes, la CONFECH, exigen el fin del lucro en la educación. Las protestas se intensificaron tras un fallo del Tribunal Constitucional, que no consideró inconstitucional lucrar por la administración de una universidad. Para representantes de la CONFECH y el Colegio de Profesores, la actividad universitaria se instrumentalizó y desnaturalizó para beneficiar económicamente a sus controladores en detrimento de la calidad académica. Los jóvenes rechazan el verse obligados a endeudarse con la banca para poderse educar. Frente a este escenario, y como usualmente ocurre en los episodios de protesta social en la nación, la actuación de Carabineros fue la represión, marcada por el uso de carros lanzaagua, gases tóxicos y bombas lacrimógenas. Mientras, la respuesta directa de Piñera fue exhortar a los estudiantes a marchar por cosas que valgan la pena. Cientos de profesores de instituciones públicas y privadas también dejaron las aulas en paro nacional. Los puntos de su agenda son claros. Reclaman el pago de la deuda histórica en diversos municipios, una educación pública y de calidad, la superación de la educación estandarizada, la regulación del agobio laboral y el fin de la doble evaluación. A pesar de la mesa de negociación entablada con el Ministerio de Educación, el petitorio quedó en veremos. Los docentes también se pronunciaron contra el proyecto Aula Segura establecido por el actual mandatario, un programa con claras intenciones. Facilita la expulsión de estudiantes que participen en protestas estudiantiles, aun cuando no incurran en hechos de violencia dentro de ellas. Este creciente descontento social es el reflejo de décadas de políticas restrictivas aplicadas por los últimos gobiernos de corte neoliberal, bajo el mismo modelo económico de la dictadura pinochetista. Ahí está este recorrido que hemos hecho por distintas naciones en América Latina, donde se evidenció esta lucha estudiantil por la educación pública, gratuita y de calidad. Ahora, después de una pausa muy breve, vamos a regresar con los periodistas de Telesur en el lugar de la noticia, nuestros ojos, los de ustedes, para seguir conociendo cómo se da este balance 2018 en esa lucha de movimientos estudiantiles en el año que termina. Será al volver en este especial de noticias. Ya venimos, sigan con nosotros. Así volvemos con este especial de Noticia 2018, año de lucha estudiantil en América Latina. Antes de la pausa les hablábamos de una radiografía de 3 naciones, les hablábamos de Colombia, Argentina y Chile. Por eso nos vamos para seguir conociendo más información a manera de balance con nuestros corresponsales. José Manuel Jiménez desde Bogotá, en Colombia, nos amplía. José, ¿cómo finaliza este año? Con el saludo para usted y los televidentes. Efectivamente, Colombia ha sido testigo en el último trimestre de 2018 de la tenacidad de los estudiantes de las universidades públicas en todo el país. Durante este trimestre han cesado sus actividades debido a la falta de financiamiento para la educación pública superior en todas las regiones del país. Y aunque la discusión se ha tornado o se ha centrado mejor en cuánto dinero se necesita para que la universidad pública siga funcionando durante el 2018 y para el próximo 2019, lo que hay de fondo realmente es una reestructuración de la política de financiamiento para las universidades de educación superior de las 32 instituciones a nivel nacional. Ese es el problema, ese es el tema fundamental que están luchando los estudiantes durante este trimestre de 2018. También están exigiendo una financiación segura durante los siguientes años, progresiva. ¿Para qué? Para asegurar, uno,
el funcionamiento de las universidades. 2, el mejoramiento de la infraestructura de estas universidades y también la construcción de nuevas instituciones educativas en otras regiones del país. También se está peleando el acceso de los colombianos a estas universidades, es decir, las facilidades de crédito para estos estudiantes y poder así ingresar a la educación superior en Colombia. También ha tenido bastantes lunares estas negociaciones, lunares como la persecución y el señalamiento a las diferentes movilizaciones que han realizado los estudiantes en Bogotá y en diferentes regiones del país. También en la toma que hicieron desde las regiones hacia Bogotá, donde fueron perseguidos y agredidos también por la fuerza del SMAT, por la fuerza de policía del SMAT. También se han quejado los estudiantes o han reclamado la falta de interés por parte del presidente Iván Duque de reunirse con ellos directamente. Solo han podido reunirse con la ministra de Educación, pero el presidente no les ha prestado la debida atención a sus reclamaciones. Los estudiantes seguirán en este cese de actividades académicas, cueste lo que cueste, porque dicen que están luchando por el futuro del país, porque están luchando por una política real, digna de financiamiento de educación superior pública en Colombia. Gracias, José. Ese es el panorama al finalizar el año, cuando, reiteramos, ha llegado a un acuerdo, pero hay gran expectativa y un poco de, digamos, distancia del gobierno de Iván Duque, teniendo en cuenta que las promesas comenzarían a llegar en 2019 en términos de los recursos que saldrían del presupuesto nacional. Veremos lo que sucede en 2019. Pasamos de Colombia hasta Argentina con Edgardo Esteban para preguntar lo mismo. Edgardo, ¿cómo finaliza este 2019 con tanta movilización estudiantil en tu país? Hola Tatiana, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y este año 2018 que se va no fue un año menor para la educación pública en la República Argentina, en particular porque se cumplen 100 años de lo que fue la reforma universitaria, que viene desde lo que significó esa lucha, no solamente de los estudiantes, docentes, sino también de las autoridades, para transformar, para democratizar la universidad pública, en este caso en la provincia de Córdoba, y que marcó un camino después para las universidades del mundo. De esa perspectiva se planteaba justamente ese prestigio que ganó la educación a nivel del Estado durante todo este tiempo y cómo se fue denotando por parte del gobierno de Mauricio Macri desde que llegó al poder. Este año hubo solo en la provincia de Buenos Aires 29 días de paro por parte de los docentes, marcando el reclamo de paritarias, de salarios que están por debajo de la línea de pobreza, pero que no han dado respuestas concretas a esta inflación que está llegando al 47% y que, más allá del 32% que les está ofreciendo, le está marcando justamente una diferencia sustancial en lo que significa la calidad de la educación. Pero también en esa provincia, la más importante que tiene el país, hubo una explosión en los primeros días de agosto en donde una vicedirectora y un trabajador de la educación murieron en la localidad de Moreno, en las afueras de Buenos Aires, como consecuencia justamente de la falta de mantenimiento de los edificios, de lo que significa la infraestructura. Y hasta el día de hoy, más de 200 establecimientos educativos de la zona donde fue la explosión permanecen cerrados porque no han podido mantener justamente o mejorar o reparar las dificultades que tienen. Desde esa perspectiva, no hay inversión para el tema de lo que tenga que ser la investigación científica, tecnológica, en lo que significan los recursos para darle a los estudiantes una mejor calidad en lo que es los elementos, en lo que significa también la alimentación. Realmente es una situación compleja. Y cuando planteas el tema a los estudiantes, por ejemplo, en la capital de Argentina se ha hecho un protocolo para que no se pueda tomar las escuelas, no puedan participar de las protestas tan importantes que han marcado justamente ese derecho, que durante la dictadura cívico-militar hubiera esa famosa noche por lo que fue la tragedia, que fue la noche de los lápices, en donde la dictadura secuestró, torturó y asesinó a estudiantes por reclamar en la zona de la ciudad de La Plata, es decir, en la provincia de Buenos Aires, al este de la capital de Argentina, el boleto estudiantil. Desde esa perspectiva se ha marcado un complejo y un profundo camino de lucha que se vio reflejada en cientos de movilizaciones que se
vieron a lo largo de este año aquí en la República Argentina. Realmente los tiempos venideros van a ser mucho más difíciles, por lo menos el año próximo, porque ya empieza con anuncios de medidas de fuerzas, con movilizaciones, porque también se ha transformado la educación, no solamente la universitaria, que es gratuita y que fue ejemplo en el mundo, sino también la educación secundaria, en una situación compleja a partir justamente de las reformas que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, de donde se busca de alguna forma privatizar la educación del Estado, dándole ciertas alternativas a empresas que puedan invertir para justamente dar esa compensación en lo que es la investigación, lo que significa todo el tema del desarrollo tecnológico y también darle un primer empleo barato, becado, pero de alguna forma usando a los estudiantes para justamente denostar ese proceso que marcó ejemplo en el mundo con lo que significó la reforma educativa y lo que significó la reforma universitaria hace 100 años atrás y que de alguna forma no se celebró como correspondía, dignificando la educación pública en la República Argentina. Así que es un momento complejo y la perspectiva de los tiempos venideros van a ser aún más complejos en lo que significa la protesta de los estudiantes, que se va a ver reflejada sin duda en las calles, no solamente de la capital de Argentina, sino de todo el país. Gracias, Edgardo. He ahí el panorama con el que finaliza Argentina. Pasamos ahora a la vecina Chile con nuestra corresponsal en Santiago, Tiare Valenzuela, con el mismo balance. ¿Cómo finaliza este año después de que vimos en toda la nación movilizaciones permanentes de principio a fin de año? 2018 en Chile fue un tema donde la educación estuvo al pie del cañón. Esto porque en el país aún se arrastra la herencia de la dictadura. ¿Qué hizo? Pasó la educación por parte del Estado a parte de los municipios, administraciones locales que tienen recursos variados según el estrato económico donde se ubiquen. Es así que la principal demanda que se levantó este año en educación en nuestro país, con las manifestaciones que avanzaron por la Alameda, la principal avenida de la capital del país, fue la desmunicipalización. ¿Qué quiere decir esto? Quitar estos establecimientos educacionales de las manos de estas administraciones locales, llamadas en Chile como municipios, y pasarlas al Estado. Así propiciarle un financiamiento basal y que sea estable anualmente, haciendo que la brecha de desigualdad de educación recibida por estudiantes en el país se disminuya, en un país donde el 0,01 más rico recibe el 76% de las riquezas producidas internamente. Es así que la desmunicipalización se convirtió en la principal demanda del movimiento social por la educación en el país. Pero también causó gran revuelo este año el proyecto de ley presentado por el presidente Sebastián Piñera y que le dio urgencia en el Congreso. Estamos hablando del proyecto Aula Segura, que le da potestad a los directores, administradores de establecimientos educacionales para, en caso de conflicto o violencia, expulsar a estos alumnos a otros establecimientos. Pero hay un solo pero, y muy importante, es que al expulsar a este alumno de este establecimiento educacional no se le entrega otro establecimiento que lo reciba, ni tampoco se hace una planificación integral para abordar el tema de la violencia en el sistema educacional. Por lo cual, la única respuesta ante algún conflicto o algún alumno conflictivo es la expulsión, en vez de tener un programa integral, entregándole apoyo psicológico, sociológico y, por supuesto, haciendo que se integre al establecimiento educacional. Es por eso que el Movimiento Social por la Educación levantó una bandera de lucha en contra de este proyecto Aula Segura, hablando de que se trataba de otro proyecto que criminalizaba el movimiento estudiantil y que también aumentaba la brecha de desigualdad en nuestro país. Porque ¿dónde irían estos alumnos que fueran expulsados? Esa era la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta que se hacen aún todos los ciudadanos chilenos que ven cómo no se ha eliminado de raíz la herencia principal de la dictadura, que es privatizar los derechos fundamentales, y uno de esos derechos es la educación en un país donde existen universidades privadas, colegios privados, y la educación en todos sus ámbitos está en manos de privados. Y es en los que asisten a educación pública los que tienen los resabios de lo que significa la desigualdad de la educación, pero también lo que es la marginalidad, cuando no tenemos los mismos recursos para entregarle educación a un alumno de clase A y de clase B. Ese es el tema de la educación, manifestaciones que se agudizaron este año contra la desmunicipalización,
en fortalecimiento de la educación pública y, por supuesto, contra este proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera, Aula Segura. Manifestaciones que no alcanzaron la misma masividad, podríamos decir, que en el año 2011, cuando se genera este movimiento de los pingüinos, pero sí, sigue en boga el tema de la educación en Chile como principal piedra de tope para construir una sociedad más justa, igualitaria y con las mismas posibilidades para todas las personas. Gracias, Tiare, gracias a todos nuestros corresponsales por entregarnos ese panorama. Serán insumos para ir al análisis después de una pausa muy breve en este programa especial de Noticia 2018, año de lucha estudiantil en América Latina. Pausa y volvemos. Esas son las imágenes que han recorrido América Latina en este 2018 que termina. Por eso nos centramos ahora en el análisis. ¿Qué pasó en este 2018 en términos de esa lucha, de esa movilización estudiantil en exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad? Como les decíamos antes de la pausa, vamos con el análisis. Para ello, les presento a mis invitados. Víctor Orellana, sociólogo, miembro del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Alberto Hurtado, nos acompaña desde Santiago. Hola, Víctor, muy buenas noches, qué placer. Hola, Tatiana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Desde Colombia, Juan Luis de la Hoz Pacheco, vocero nacional de la Universidad del Atlántico, con sede en Barranquilla, nos acompaña desde Bogotá. Hola, Juan, muy buenas noches. Hola, un saludo fraterno y muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos. Quiero comenzar sin duda por lo que es más visible, la movilización estudiantil en América Latina, la expresión, la toma de calles, no solamente en una temporada, fue prácticamente todo el año. ¿Qué hay detrás de eso, Víctor? Lo que ocurre es que la universidad en América Latina, a mediados del siglo XX, hasta hace pocas décadas de hecho, era una universidad que dejaba entrar muy poca gente en América Latina terminaba la enseñanza media o secundaria. A medida que se va expandiendo la enseñanza secundaria y van habiendo cambios culturales, económicos, políticos, más gente quiere entrar a la universidad y las universidades están obligadas a crecer. Y esto ocurre al mismo tiempo que las universidades públicas parecieran no tener el respaldo de los estados para asumir este nuevo desafío de transformarse en universidades masivas y, por lo tanto, formar profesionales con la mayoría de los estudiantes. En América Latina en los años 90 se trataron de introducir políticas neoliberales que básicamente lo que dijeron era que para llegar a una educación pública, a una educación masiva y universal a nivel superior, había que mercantilizarla y por lo tanto se aceptaron inversiones de empresas, incluso los recursos estatales se pusieron al servicio de las instituciones privadas y no de las públicas, pero eso terminó mal y una de las demostraciones de que eso terminó mal es que las movilizaciones del año 2018 y de algunos años antes no solo son protagonizados por los estudiantes de las universidades públicas que quieren mayor financiamiento para sus instituciones, sino también por los estudiantes de universidades privadas que han visto traicionada una promesa de educación a manos de un mercado que ha puesto al lucro antes que a la educación como su objetivo. Y me parece que ese es el problema que está planteando hoy día el movimiento estudiantil en todo el continente y en distintas experiencias nacionales. Juan, quiero preguntarte tu visión sobre ello. Esta movilización evidentemente se dio en Colombia, sobre todo en la segunda mitad del año, en el segundo semestre. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, hay ejemplos como Colombia, pero reiteramos, esto es algo que vimos en todo el continente. Claro, lo primero que hay que decir es que esta generación de estudiantes latinoamericanos
es la generación de los 100 años de la Reforma de Córdoba, la generación, digamos, que ha, digamos, gozado de las luchas que desde hace 100 años se han planteado en América Latina en términos de democracia y autonomía universitaria. Digamos, esos 100 años de la Reforma de Córdoba pusieron el debate académico inicialmente este año en todas las universidades de Latinoamérica. Posterior a eso, Argentina marca, junto a los estudiantes y profesores argentinos, marcan una línea de movilización que son los primeros que en América Latina se movilizan en este año y comienzan, digamos, un proceso de reivindicación y de defensa de la educación bajo la lógica de las políticas de Macri. En ese sentido, pues luego aparece en el panorama político la lucha estudiantil en Colombia, que efectivamente después de 7 años de acumulados políticos y de organizarnos después de lo que fue en el 2011 la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, pues logramos estructurar un movimiento estudiantil y profesoral masivo que salió a las calles, que ha marcado un hito en términos de movilización y que hoy se encuentra al frente de una reivindicación importantísima que hemos planteado como la reforma a la Ley 30, reforma a la lógica mercantilista de los créditos educativos. Y en esa dinámica, digamos, se incorporó también Chile, en esa dinámica se incorporó hace poco, menos de un mes, Ecuador, y ha sido una dinámica que marca la línea en Colombia puntualmente después de un proceso de paz que hizo convencer, digamos, a los jóvenes de este país que estas luchas, estas reivindicaciones las vamos a construir en democracia, será en las calles y será con la ciudadanía. Ustedes me han hablado de la coyuntura, pero también de la historia. Víctor, ahora, desde esta misma contextualización del año 2018, déjame preguntarte, ¿hay algún logro que sea visible, que sea palpable de esta movilización, de esta expresión callejera de los estudiantes? Yo creo que empiezan a haber logros. ¿En qué sentido? De que las políticas neoliberales resultan cada vez menos legítimas. Y me parece a mí también que hay cierta capacidad de frenar algunos elementos más agresivos de mercantilización. O sea, el movimiento de alguna forma tiene capacidad de cavar una trinchera y de ganar un espacio permanente en la sociedad. No obstante, y eso supone importantes avances. En el caso de Chile han habido también importantes avances en reducciones de tasas de interés en los créditos, por ejemplo, pero que todavía está pendiente una transformación más profunda y que responda de otra manera a la pregunta sobre cómo construir una universidad autónoma, democrática y moderna, que era la pregunta de los estudiantes de Córdoba hace 100 años, que sigue pendiente. Muchos desafíos en América Latina siguen pendientes. Entonces, sí, Víctor, déjame te pregunto algo allí en particular con respecto a Chile, porque este año particularmente en Chile fue novedoso en términos electorales. Sale la presidenta Michelle Bachelet después de un periodo en donde había prometido en campaña una gran cantidad de cosas para mejorar la educación pública. Se dieron algunos pasos, algunos consideran que fue medianamente importante, otros creen que solamente fue un paño de agua tibia. ¿Cuál es tu visión de lo que deja Michelle Bachelet y que ahora asume Sebastián Piñera, sobre el que aún no sabemos, por lo menos en 2019, hacia dónde avanzará? Mira, la verdad yo tengo una opinión bastante clara al respecto. Creo que salvo algunas excepciones que en la reforma que intentó el gobierno de Michelle Bachelet significan un respiro financiero para muchas personas, o sea, salvo alguna ayuda económica, la estructura del mercado no solo sigue ahí, sino que se fortaleció. Y esto no porque había mucha gente del gobierno de Michelle Bachelet que quiso honestamente desmercantilizar la educación. Lo que ocurre es que una vez que un país decide, un país como Chile, toma la iniciativa de mercantilizar su educación, luego es muy difícil salir del mercado. Desmercantilizar la educación y desmercantilizar los derechos sociales es una tarea que ahora está planteando la juventud y es muy difícil. Por lo tanto, a nosotros nos parece que las viejas estructuras políticas del país, la vieja concertación, la vieja derecha, como en algún momento también los viejos adecos y copellanos, para ponerlo en términos de Venezuela, o la vieja política en Argentina, o las coaliciones tradicionales en el caso de Colombia, no están dando abasto, y por lo tanto abren la pregunta para ver si estos movimientos estudiantiles van a ser capaces de producir un escenario de surgimiento también de nuevas fuerzas políticas y por lo tanto construir una capacidad política mayor de enfrentamiento al modelo neoliberal. Creo que ese es el gran desafío que tienen y han habido algunos
algún avance, pero la respuesta me parece que no va a venir de las viejas coaliciones. Me queda una pregunta con respecto a la visión política estudiantil, será dentro de unos minutos. Juan, quiero ir contigo para preguntarte, ¿el logro palpable si hubo o no de esta movilización estudiantil en 2018 cuando ya finaliza en Colombia? Bueno, efectivamente lo que nos convocó a esta movilización estudiantil fue una crisis acumulada por más de 25 años de financiación y digamos, degradación de la educación superior pública en Colombia, en donde, digamos, la privatización de la educación fue durante estos 25 años una constante. Digamos que al día de hoy creo que existen logros en materia financiera y presupuestal en la medida que se ha avanzado en la financiación de la oferta de la educación superior. Sin embargo, aún quedan pendientes las transformaciones estructurales de la educación superior en Colombia. Yo creo que en la perspectiva y en la proyección política del movimiento estudiantil está un referendo por la educación superior pública, gratuita y de calidad, que seguramente será la bandera del movimiento estudiantil colombiano en el año 2019, donde saldremos a las calles a recoger firmas para transformar la Constitución colombiana y que eleve a un derecho fundamental la educación superior en Colombia, y adicional a eso plantearemos las reformas legislativas fundamentales para lograr esos objetivos, que sería la reforma a la Ley 30, la reforma al ICETEX, que es la entidad que hace los créditos educativos en Colombia, y la reforma a Colciencias, pensando en las perspectivas de producción y de transformación del conocimiento en el país. Entonces, eso, yo creo que existen unos avances importantes en materia presupuestal y financiero, pero que las grandes luchas hoy están en la proyección política, y el movimiento estudiantil y profesoral y en general el sector educativo deberá asumirlas para plantearlas como unos objetivos puntuales. Ambos me hablan de un paso más que tiene todo que ver con el contexto de la política. Víctor, ¿esto cómo podría concretarse? Vimos que en 2011, producto de las movilizaciones, luego cuando se van a las elecciones al Congreso, hay nuevos rostros que aparecen en esa lucha. Sin embargo, en medio de todo un conglomerado político de partidos tradicionales, 3 o 4 no logran marcar la diferencia. ¿Qué podría entonces generar una mayor fuerza para cambiar esas políticas que se necesitan? Bueno, en el caso, la política nunca se reduce solo a los fenómenos electorales, pero las nuevas fuerzas políticas de izquierda en Chile alcanzaron una bancada de 20 diputados y un senador, que es una proporción importante, no mayoritaria, pero es una proporción importante, y lo que es más importante todavía, logran romper una exclusión parlamentaria de mucho tiempo. Dicho esto, me parece que el desafío político es doble. Uno, de imaginación. ¿En qué sentido de imaginación? La universidad pública que imaginaron los estudiantes de la reforma, en 1918, requiere ser actualizado como proyecto. Y la vieja universidad pública latinoamericana, que trató de llevar a la práctica esos sueños de los estudiantes de 1918, no lo logró completamente. Por lo tanto, hay que repensar la universidad pública, por ejemplo, vinculado al problema de la transformación productiva de nuestro continente, que sigue dependiendo de materias primas. Hay que repensar la universidad pública en el contexto de las nuevas tecnologías, en un contexto en que una buena parte de la población, o la mayoría de la población, puede y debe llegar a ser profesional. Hay que repensar la relación entre universidad y sociedad. ¿Qué significa que una universidad sea democrática? ¿Significa que solo deciden los académicos y los estudiantes? ¿Cómo la sociedad puede decidir también sobre lo que hace la universidad? Entonces hay un desafío imaginativo. Y luego hay un desafío que me parece igual de importante, que es la fuerza política. Y la fuerza política no es solo un conteo de diputados a nivel institucional o de senadores. La fuerza política supone una alianza social, es decir, una alianza de diversos sectores sociales que se planteen una transformación más profunda de carácter neoliberal y que pueda construir una mayoría a favor de estos cambios y una fuerza suficiente. Y creo que la construcción de esta fuerza política excede la pura batalla estudiantil. Celebro la iniciativa de los estudiantes colombianos que retoman su historia y de lo que fue la constituyente del año 91. Me parece que este es un desafío de todas las fuerzas democráticas del continente, y que creo, insisto, que no es un desafío que tengamos todo el tiempo el mundo, porque la derecha avanza, y la derecha avanza rápido, y creo que supone unidad en torno a este tipo de preguntas de las fuerzas democráticas. Así que me parece que por ahí van los desafíos.
avanza la derecha rápido y le mantiene el bloqueo presupuestario a la universidad pública. Un ejemplo claro de ello, Colombia y también Argentina. Me quedan muy pocos minutos para despedirlos, pero no quiero dejar de tocar el tema que es transversal, lo económico, no solamente para salvar la educación pública de la deuda histórica, sino para crear nuevas instituciones de educación superior, nuevas escuelas, nuevos colegios y para que pueda haber una real inclusión. Juan, ¿qué tan lejos está Colombia de eso? Bueno, pues es un reto de esta generación en el orden político, en la medida que, digamos, la transformación de la universidad implica también unos compromisos políticos hacia la sociedad en sí misma, en la medida que existe hoy en Colombia una vocación de producción que no la aleja de, digamos, de su lugar en el escenario de división internacional del trabajo, y digamos que cuando planteamos la transformación de la lógica mercantilista en la educación superior, estamos planteando, digamos, una lógica en donde el conocimiento y la transformación y la producción a través del conocimiento se pongan en el lugar que merece, y que a través de eso entendamos que Colombia puede asumir una vocación de producción totalmente diferente. Esa lógica efectivamente no es la lógica de la derecha. Este movimiento estudiantil y profesoral y el sector educativo en general se caracteriza porque es la confluencia de los sectores democráticos, y en ese sentido creemos que a través de este movimiento podemos inspirar a muchos más ciudadanos a que se sumen primero a la transformación de este país por una educación pública, gratuita y de calidad, y que en esa medida, en la perspectiva, podamos plantear también las transformaciones sociales que son fundamentales para Colombia puntualmente. Juan, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti y estoy muy agradecido realmente por la invitación. Gracias a ti, Víctor. Muchísimas gracias. Un placer. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a este especial de Noticia 2018, año de luchas estudiantiles en América Latina. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.